es sobre el manejo de la preservación de fertilidad, si es que se pudiese realizar o si se hace en algún lugar, en pacientes con síndrome de Turner. Así que me encantó el pantallazo que dio la doctora para los que no estamos familiarizados a trabajar con este tipo de pacientes. Y bueno, mi objetivo es traerles un poco lo que hay publicado hasta el momento sobre las guías de manejo de preservación de la fertilidad y si esto, bueno, se puede realizar o no y las diferentes controversias con las que nos vamos a presentar en este tipo de pacientes. Antes que nada me quedo con este mensaje que leí en este trabajo que les puse ahí, la cita, que más adelante se los voy a mostrar, y creo que es bastante claro lo que dice acá, que el hecho de preservar la fertilidad en pacientes jóvenes con síndrome de Turner es altamente controvertido, y que estar a favor o estar en contra de realizar alguna estrategia de preservación de la fertilidad no tiene que ver solamente con si está presente o no algo de reserva ovárica en estas pacientes, sino también que hay que tener en cuenta el genotipo de la paciente y cómo será la salud futura de esas mujeres si pretendemos que luego se embaracen con estos ovocitos o con este tejido ovárico que vamos a querer preservarles para un futuro. Quiero aclarar, digamos, estas palabras porque mi charla está puesta, digamos, desde la mirada de alguien que hace fertilidad o reproducción asistida, y obviamente no tengo ni tanta experiencia, no estoy tan cercana a este tipo de pacientes, pero bueno, les traigo mi mirada desde lo reproductivo y obviamente está abierto a que hagamos todo tipo de comentarios y debate al final de la charla. Entonces, los temas que les propongo tratar en breve son el impacto que tiene la infertilidad en las pacientes con síndrome de Turner, cuáles son las guías de recomendación con las que contamos hasta el momento sobre preservación de la fertilidad y también sobre embarazo en estas pacientes, cuáles son las técnicas para preservar fertilidad que estarían disponibles y cuáles son las controversias que nos presentan estas diferentes técnicas. Bueno, esto lo voy a hablar muy brevemente porque la doctora lo comentó espectacularmente bien, pero como comentó Eugenia, a partir de la semana 18 en vida intrauterina, ya comienza a haber una gran pérdida folicular en estas pacientes. Esto se cree que tiene que ver con que la línea 45X0 produce errores a nivel de la meiosis 1 y estos folículos son llevados a la atresia por apoptosis. La pérdida folicular es casi completa al momento de la pubertad en la mayoría de las pacientes, pero vamos a encontrarnos diferentes fenotipos de acuerdo al genotipo o al cariotipo de la paciente. Por eso podemos decir, o por lo menos es lo que está publicado, que entre un 15 y un 30% de estas pacientes van a lograr un desarrollo puberal espontáneo, de un 2 a un 15%, depende del paper que leamos, van a tener una menarca espontánea y algunas de ellas ciclos menstruales, y solo un 2 a 7% se ha reportado de embarazo espontáneo en este grupo de pacientes. Quiero comentarles que la mayoría de las publicaciones en las que se presentan estos porcentajes que les mencioné son pacientes con presencia de línea 46XX en mosaicismo, con el 45X. Con respecto a la infertilidad, bueno, no podemos negar que todos en algún momento de nuestra vida nos planteamos tener hijos biológicos y que al no poder hacerlo o que nos digan que no podemos hacerlo, eso ve afectada nuestra calidad de vida. Yo estoy mucho más acostumbrada a trabajar con pacientes oncológicas, jóvenes, adultas jóvenes, en las que la amenaza del tratamiento contra el cáncer las pone en este mismo lugar, ¿no? En el riesgo de no poder en el día de mañana tener hijos biológicos, quiero decir, con nuestros propios ovocitos, con nuestra propia genética. Por supuesto, siempre está la alternativa de la ovodonación o de la adopción. Pero bueno, este no poder genera un impacto en la calidad de vida. Los estudios nos dicen que el daño emocional también se produce por no informar sobre la infertilidad a tiempo. En este tiempo que estuve leyendo sobre este síndrome, muchas pacientes comentan que a temprana edad nadie les habló sobre la infertilidad y recién en una consulta más de adultas con algún ginecólogo salía el tema como diciendo, sabías que no vas a poder tener hijos, ¿no? Y se sorprendían ante esa respuesta que les daba el ginecólogo. Por supuesto que determinar cómo hablar sobre infertilidad y cuándo informar es bastante complejo, y esto lo rescatan todas las guías de recomendación que están publicadas, pero sin embargo, los estudios nos dicen que a menor edad
este tipo de información es mejor asimilada y mejor aceptada por la paciente. Este es un trabajo que se realizó en familiares o en padres de niñas con síndrome de Turner, en las que se realizó como una encuesta para ver cuáles eran las barreras al momento de tener que comunicar el tema de la infertilidad. Y lo que respondían la mayoría de los padres es que ellos mismos no habían entendido muy bien el diagnóstico, que tenían miedo a generar emociones negativas en sus hijas, que no estaban seguros de cómo asesorarlas si veían que el tema ya era aceptado por la paciente y estaban emocionalmente listas para seguir hablando de esto. Preocupaba mucho cómo manejar las respuestas, las emociones, y muchos padres, que me parece algo que debe ser bastante común, se sentían culpables por el diagnóstico que tenían sus hijos. Entonces, acá es donde tenemos que trabajar. Si se decide hacer esto, digamos, en conjunto con algún equipo de pediatría o endocrinología pediátrica, es donde tenemos que trabajar en equipo y en conjunto para dar apoyo, digamos, y sustento a estas familias y que puedan conversar este tema con profesionales, ¿no? La conclusión del trabajo es que si la infertilidad es un aspecto dentro del diagnóstico de un niño, debe ser explicada a edades tempranas. Eso es lo que dice el trabajo, para disminuir el impacto psicológico y social que la doctora María Eugenia mostró hace un ratito, que me pareció muy interesante, la encuesta que mostró sobre calidad de vida. Y por otro lado, el trabajo dice que la oportunidad de discutir este tema en pacientes con Turner es como bastante urgente por el agotamiento que van a tener en estos ovocitos, digamos, a temprana edad. Acá les traigo un pantallazo de algunas de las guías de recomendación que nos hablan sobre preservar la fertilidad en estas pacientes, que si bien es un tema controvertido, les quiero decir que desde el 2005 hasta la fecha, en todas las guías se menciona la posibilidad de preservar fertilidad, y no son únicamente guías que estén escritas por médicos que hacen reproducción asistida, sino que muchas de estas guías están escritas también por pediatras y por endocrinólogos pediátricos. Así que me pareció muy interesante repasar alguna de ellas en forma muy breve. De la primera que les quiero hablar es sobre esta guía del 2016, que está hecha por un comité en el que no figuran, en general no son todos especialistas en reproducción, sino más bien pediatras y endocrinólogos pediátricos, y nos va marcando por nivel de evidencia las recomendaciones que tienen con respecto a la preservación de la fertilidad y al embarazo. Ellos nos dicen que hay que asesorar sobre infertilidad, y si nosotros detectamos que es una paciente que tiene reserva ovárica y que hay posibilidad de un embarazo espontáneo, habría que ofrecer algún tratamiento a temprana edad con un grado de recomendación alto. Nos hablan de indicar la criopreservación de ovocitos en pacientes con mosaicismo de Turner que presenten función ovárica. Esto tiene una baja calidad de evidencia. Desaconsejan estimular pacientes menores de 12 años, que me parece bastante lógico. Nos hablan de considerar la ovodonación luego de un asesoramiento adecuado, teniendo en cuenta que el embarazo es riesgoso en estas pacientes, ya lo vamos a ver. Y nos habla también de siempre en la consulta de asesoramiento ofrecer otras opciones de maternidad, ¿sí? Como puede ser la gestación por sustitución y la adopción. Y esta guía nos dice que no hay suficiente evidencia para recomendar congelar tejido ovárico. Esto lo traigo porque las guías con respecto al tejido van variando una de otra, y muchas están publicadas a veces en el mismo año. No es que tiene que ver con la falta de evidencia, sino con lo que cree cada grupo que publica, ¿no? Con respecto al embarazo, que la doctora no trató el tema porque, bueno, dejamos un poco para esta parte de la charla, quiero recordarles que estas pacientes tienen un elevado riesgo cardiovascular y el riesgo de muerte materna durante el embarazo es muy elevado, siendo del 1 al 2%. Entonces, las guías recomiendan que si una paciente se le va a permitir un embarazo, tiene que estar manejada por un equipo multidisciplinario, especialistas en salud materno-fetal y, fundamental, el especialista en cardiología. Que hay que asesorar sobre el riesgo cardiovascular a toda paciente con síndrome de Turner, quiera o no quiera embarazarse, hay que informarle sobre este riesgo, y sí o sí se debe realizar una exhaustiva evaluación cardiovascular con ecocardiograma y resonancia magnética nuclear cardíaca antes de cualquier técnica de reproducción asistida o embarazo. Hay varias cuestiones para desaconsejar el embarazo en estas pacientes y tienen que ver fundamentalmente con el índice aórtico.
¿sí? Si ese índice aórtico está por encima de 2,5 centímetros por metro cuadrado, está desaconsejado el embarazo. Y si el índice está un poco por debajo de 2,5, pero la paciente tiene factores de riesgo, también se desaconseja el embarazo por el riesgo de disección aórtica y muerte. Estos factores de riesgo tienen que ver con válvula bicúspide, hipertensión arterial, elongación de la aorta. También se desaconseja el embarazo si tuvo una disección aórtica con anterioridad y se recomienda continuar con revisiones de ecocardiograma, si la paciente se embarazó, en semana 20 del embarazo por lo menos, ¿sí? Si es que no tuviese factores de riesgo. Acá les traigo, yo tampoco veo. Ahí hay un ruido. Decirte, ¿a quién vas a creer? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Podrían apagar el micrófono? Ahí está. ¿Cómo que a papá? Bueno, acá nos habla sobre, sí, un micrófono abierto, y Tati, no sé si lo puedes, gracias. Nos habla sobre las diferentes, la presentación, digamos, en estas pacientes de, fíjense, válvula aórtica bicúspide entre un 14 y un 34% de frecuencia, coartación de aorta y dilatación de aorta. Acá tenemos otra guía que se publicó en el mismo año, 2016, pero esta está publicada o escrita por autores que se dedican a la medicina reproductiva. Y la guía es bastante diferente con respecto al asesoramiento. En esta guía nos habla sobre realizar una evaluación de la reserva ovárica desde temprana edad, fíjense, desde la etapa prepuberal, ¿sí? Ellos aconsejan cómo empezar a medir, esto me va a corregir la doctora María Eugenia Escobar, si es que se hace desde tan temprana edad, pero ellos aconsejan más o menos desde la edad de 5 años ir midiendo la hormona antimuleriana en principio. Después suman otras formas de medir la reserva ovárica, como el conteo de folículos centrales, el baro de FSH, LH, el estradiol y la vitamina B, pero fíjense que la guía se basa en el valor de antimuleriana. Ellos en esta guía nos dicen que si la paciente es prepuber y tiene valores de hormona antimuleriana mayores a 2 nanogramos por mililitro, lo que podemos hacer es ir controlándola para tratar de postergar la técnica de preservación de la fertilidad hasta que llegue a la etapa puberal o pospuberal, como para no someter a una niña tan pequeña a un tratamiento de preservación de fertilidad. Ahora, si detectamos que la hormona antimuleriana comenzó a bajar y está en valores por debajo de 2 nanogramos por mililitro, lo que ellos aconsejan es congelar tejido ovárico. Y si, por el contrario, llegamos a la etapa pospuberal al momento de la evaluación de la reserva y nos encontramos que la reserva ovárica no está del todo extinguida, podemos ofrecer la criopreservación de ovocitos, la criopreservación de tejido ovárico o la criopreservación de embriones si fuesen pacientes adultas. Por otro lado, si llegamos con el diagnóstico a una etapa postpuberal y ya no hay reserva ovárica, bueno, entonces ofreceremos, si la paciente se puede embarazar, un tratamiento con ovocitos donados o, en todo caso, se asesorará para recurrir a la adopción en caso de querer formar una familia. Esta guía, que es de este año, fíjense, 2020, se publicaron trabajos en el 2020, es una guía escrita también por especialistas en medicina reproductiva, que es un poquito diferente a la anterior, porque en esta guía ellos nos dicen que no hay que tener en cuenta solamente si tiene reserva ovárica o no tiene reserva ovárica. Nos dice primero diferenciar por el cariotipo de la paciente. ¿Es una paciente con una monosomía de síndrome de Turner o es una paciente con un mosaicismo o una alteración estructural del cromosoma X? ¿No? Hacen esa primera diferencia. Después de eso, se fijan si la paciente tiene deseo de fertilidad futuro y en función de eso, en las pacientes con monosomía, ellos recomiendan asesorar y que todo un equipo trabaje sobre los riesgos cardiológicos, los riesgos prenatales, y en función de eso, ver si se recomienda o no se recomienda un embarazo. Y fíjense qué controvertido, porque dice, en la paciente que no se recomienda embarazo, no a la criopreservación. O sea, no congelar nada, ni tejido ni ovocito, ¿sí? O sea, están quitando por ahí la posibilidad de realizar una gestación por sustitución en esta guía. Por otro lado, si fuese un embarazo que se justifica llevar adelante, bueno, ahí se verá cómo está el valor de antimuleriana en la paciente. Y fíjense acá, si la paciente tuviese valor de antimuleriana normal, ellos le harían un seguimiento a 2 o 3 años y no preservarían nada, ¿sí? En cambio, si la antimuleriana empieza a disminuir, entonces sí ofrecer
congelar ovocitos o tejido ovárico si fuese una paciente pequeña, dice acá. Y si la antimuleriana sigue estable, no criopreservar y continuar con un seguimiento. Digamos, esta guía se diferencia de la anterior y de hecho redactan que se quieren diferenciar de la anterior porque proponen otro tipo de estrategia. En la guía anterior, como dicen que el hecho de que se agota rápidamente la reserva ovárica y que uno no puede estar todo el tiempo sabiendo en qué momento se va a agotar, la recomendación es que congele sí o sí. Y en esta guía es bastante diferente la conducta que nos proponen llevar adelante. Bien, con respecto a todas estas guías, hay un grupo de trabajo de Morgan y colaboradores que publicó el año pasado qué hacían los centros de pediatría en los Estados Unidos con respecto a la preservación de la fertilidad o a la discusión sobre este tema en la consulta con estas familias y con estas pacientes. Entonces, el objetivo fue evaluar la aplicación de estas guías y se evaluaron 469 pacientes con síndrome de Turner y a sus familias. Y el resultado fue que 2/3 de los padres, el 67%, fueron asesorados sobre la infertilidad. Pero esa información llegó solamente al 27% de las pacientes, no a todas las pacientes. Y de este 27%, solo un 10% fue derivada a seguir conversando este tema con un especialista en preservación de fertilidad. A pesar de que el 17% de estas pacientes habían tenido una menarca espontánea, o sea, estaban en ese grupo de pacientes con mosaicismo de Turner que logran la menarca espontánea, en las que suponemos que hay presencia de folículos a nivel ovárico y que podría haberse logrado algún tipo de preservación. Finalmente, solo 3 pacientes de las 469 estudiadas lograron realizar una técnica de preservación de fertilidad. Y ellos vieron que aquellas pacientes que tenían un seguimiento más prolongado, que presentaban un mosaicismo y una menarca espontánea, tenían más chances de recibir este asesoramiento y de ser referidas al especialista. Esto trae como consecuencias, dicen los autores, una baja en la calidad de vida y, por otro lado, dar por sentado que la paciente es infértil, y ellos hablan de un posible riesgo de que se dé algún tipo de embarazo sin el asesoramiento previo adecuado, que como vimos es bastante riesgoso el tema cardiovascular. Bueno, dejamos un poquito de lado el tema de las guías y les voy a hablar brevemente sobre las técnicas que podríamos proponer, o que estuve charlando que se proponen, en estas pacientes con síndrome de Turner, que son básicamente esto que ven acá, ¿no? Nos hablan de la criopreservación de ovocitos en pacientes más allá de los 12 años y la criopreservación de tejido ovárico en pacientes más pequeñas, o incluso si la paciente tuvo su menarca espontánea y lo que se decide es criopreservar tejido, también puede realizarse ese tipo de técnica. Con respecto a los ovocitos, bueno, ya vimos que es la técnica de elección en pacientes con mosaicismo, que tienen menarca espontánea, que tienen que ser mayores de 12 años, pero tenemos que saber que estos ovocitos podrían tener una dotación cromosómica normal o también anormal. Entonces, se habla de que a futuro, en estas pacientes, hay que hacer un buen asesoramiento e incluso técnicas de PGTA, de test genético preimplantatorio, para detectar aneuploidías en los futuros embriones que pudieran formarse con estos ovocitos que hemos criopreservado. También sabemos, y está publicado, muy pocas publicaciones, que hay una baja tasa de recuperación ovocitaria y que probablemente se necesiten varios ciclos de estimulación y no uno solo, ¿sí? Lo que llamamos nosotros comúnmente el banking o la acumulación de ovocitos. Pero al día de hoy no hay datos sobre ovocitos, digamos, sobre el uso de ovocitos vitrificados en pacientes con síndrome de Turner. O sea, sí se han vitrificado en muy pocos casos, pero nunca, hasta el momento, si se han utilizado no se ha publicado, pero no se ha publicado la utilización de estos ovocitos para técnicas de reproducción asistida. Encontré pocos trabajos que hablen sobre fertilización in vitro con ovocitos propios en pacientes con Turner. Este es uno de los trabajos que más salen en las diferentes referencias, que es el trabajo de Doher en 2015, que nos habla del resultado de tratamientos de in vitro en 10 pacientes con mosaicismo para Turner. Fíjense, estas 10 pacientes realizaron 35 ciclos de ICSI, o sea, por ahí más de 2 por paciente, y en total se realizaron 82 transferencias embrionarias para lograr
una tasa de implantación de solo un 3,7%, una tasa de embarazo clínico de un 8% y una tasa de nacido vivo de un 5%. O sea, los resultados son realmente muy pobres y muy malos, ¿sí? O sea, es bastante entendible que lo primero que por ahí se indique es un tratamiento con ovocitos donados y no con ovocitos propios. Todo esto lo traigo porque la verdad que hay tan poco publicado que si uno se tiene que sentar enfrente de una familia o de una paciente a asesorar, bueno, de algún lado uno tiene que sacar algo de información para decirle, bueno, mira, lo que se sabe hasta el momento es esto, ¿no? Esto con respecto a los ovocitos. Con respecto al tejido ovárico, más allá de las guías que les mencioné antes, esta publicación de este año también es un consenso internacional sobre países donde se realiza la vitrificación de tejido ovárico para estas pacientes. Para esta guía, el tejido ovárico se propone como la mejor técnica o la mejor opción en Turner. ¿Y por qué? Porque dicen que es muy escaso el N de pacientes que van a poder congelar ovocitos. Como vimos, las pacientes que tienen menarca espontánea son realmente muy poquitas. Entonces ellos dicen que hay que trabajar quizás antes de la pubertad de la paciente congelando el tejido ovárico. Ahora, un dato controvertido es que sí o sí hay que extraer un ovario entero, ¿sí? Porque la cantidad de tejido que hay que guardar tiene que ser suficiente para que el día de mañana el tejido pueda ser trasplantado o, cuando la ciencia lo permite, se puedan aislar folículos y ovocitos de ese tejido. Nos hablan de estadísticas y nos dicen que ya hay 100 pacientes con Turner que han congelado tejido en el mundo, digamos lo que hay publicado, desde el 2012 hasta el 2020, pero que no se ha trasplantado hasta la actualidad a ninguna paciente. Y también dice la guía que ellos comprenden que extraer un ovario entero podría afectar las chances de pubertad, menarca y embarazo espontáneo en estas pacientes. Entonces surge acá una gran controversia que es, por un lado, el tejido de estas pacientes ya sabemos que tiene una alta tasa de apoptosis folicular. O sea que al momento del trasplante, entre la apoptosis por el síndrome de Turner en particular y la apoptosis por la hipoxia que sufre el tejido al momento de trasplantar, va a tener una muy baja chance de éxito. Y por otro lado, en caso de que el tejido retome las funciones, la neuploidía de los ovocitos no es algo menor. Entonces, digamos, hay que tomar todas estas recomendaciones con pinzas y estar muy atentos a este tipo de controversias. Nos habla también la guía sobre, se propone, ¿no?, la maduración in vitro de ovocitos que pueden ser extraídos del mismo tejido al momento de la criopreservación del tejido o directamente desde el ovario. Son ovocitos que se maduran in vitro y la verdad que es totalmente experimental y no hay resultados en pacientes con Turner sobre esto. Y también hay guías que nos hablan sobre la posibilidad de que si yo criopreservé tejido ovárico de estas pacientes, se pueda realizar al momento del trasplante una técnica bastante novedosa, publicada por investigadores en Japón, que se denomina activación ovárica in vitro. Esta activación ovárica es la fragmentación del tejido que permite activar señales intraováricas, y acá creo que Itatí tiene mucha experiencia en esto, así que nos puede comentar algo al final, que activan ciertas vías de señalización intraovárica y permiten que se activen folículos primordiales para que comiencen, digamos, a hacer trabajar este tejido. La hipótesis, entonces, es usarlo en pacientes con síndrome de Turner que tengan tejido congelado, para activarlo al momento del trasplante. Bueno, les quiero contar un poco qué se sabe sobre este tejido que estamos queriendo o intentando criopreservar en estas pacientes. Este es un trabajo que mencionó la doctora Escobar hace un ratito, un trabajo de Reindollar del año 2011, donde nos comentan, bueno, cosas que ya charlamos, ¿no? Que el desarrollo gonadal inicial es normal, las células germinales colonizan la cresta gonadal, pero desde ya el año 60 en adelante se empezó a ver que los folículos que se forman no son de aspecto normal. O sea, fíjense esto, que a simple vista podemos ver esta desorganización en el tejido ovárico, ¿sí?, en la formación de estos folículos. Y él nos habla que, por un mecanismo no del todo conocido, la pérdida de los folículos primordiales comienza muy precozmente. Y acá les voy a traer como un repaso de varios trabajos que muestran lo mismo, ¿sí? Este es un trabajo de Reynaud del año 2004, que nos muestra que el 85% de la pérdida folicular es total al nacer en este grupo de pacientes, para alguien que preguntaba algo de esto en el chat. Creo que había una pregunta sobre esto.
Y este es un trabajo bastante más nuevo del año pasado, del año 2019, de Mamsen, que la verdad que es un trabajo que está bastante citado en las guías, que lo que intentaron hacer es conocer el número y la morfología de los folículos en los tejidos criopreservados de pacientes con Turner, ¿sí? Entonces, ellos revisaron 15 casos de pacientes de entre 5 y 22 años que habían criopreservado su tejido ovárico. 11 de las 15 pacientes presentaban un cariotipo con un mosaico 46XX para Turner, y en el 60% de los tejidos encontraron la presencia de folículos. O sea que hay un 40% de pacientes que no tenían folículos en el tejido congelado. En las pacientes que encontraron folículos, por supuesto que se correlacionó con antimulerianas detectables y FSH menor a 10. Y no encontraron folículos en las pacientes con, lógicamente, antimuleriana indetectable y FSH elevada. Pero en 6 de 9 de estos pacientes que tenían folículos, la morfología folicular fue bastante anormal, ¿sí? Acá no los quiero aburrir, pero bueno, se ven en estas fotos folículos anormales. Por ejemplo, me llama mucho la atención porque acá se ven, por ejemplo, las células de la granulosa, invadiendo al ovocito. Acá se ven folículos totalmente colapsados y el ovocito desaparecido. Acá se ven el folículo, digamos, primordial que perdió las células de la granulosa. Acá se ven folículos como duplicados o fusionados, ¿sí? Como bastantes alteraciones a nivel folicular, perdón. ¿Y qué pudieron concluir o rescatar? Que aquellas pacientes con cariotipos en sangre periférica 45X0, tenían 2 pacientes, una paciente de 5 años que sí presentaba folículos, pero todos ellos eran anormales, y otra paciente de 22 años en la que no encontraron folículos. Entonces, este grupo de trabajo nos dice que quizás congelar tejido ovárico en las pacientes 45X0, por lo menos a nivel de sangre periférica, no sería adecuado. En cambio, las pacientes con mosaico y línea normal, 46XX, tienen presencia de folículos tanto normales como anormales. Entonces la duda que surge es, ¿esto predispone a un mal desempeño posterior de estos ovocitos y del tejido congelado? ¿Sirve o no sirve congelar este tejido? Bueno, ellos concluyen que como también hay folículos normales, congelar tejido parece razonable en pacientes con síndrome de Turner, adolescentes muy bien seleccionadas, ¿sí? Esa es la conclusión de este trabajo. Ya voy a ir terminando con esto, pero este otro trabajo me pareció muy interesante, es un trabajo también publicado el año pasado sobre pacientes que congelaron tejido a sí mismo, y fíjense, aquellas pacientes con línea 45X en sangre, cariotipo 45X, no encontraron folículos en el tejido criopreservado. Y aquellas pacientes con diferentes mosaicismos sí encontraron folículos en este tejido, algunas más y otras menos. Entonces, lo que ellos quisieron caracterizar fue, aislaron ovocitos del tejido y aislaron células de la granulosa. Y por técnica de Fish, se fijaron el número de cromosomas X, tanto en esos ovocitos detenidos en meiosis 1 como en las células de la granulosa. Y lo que encontraron fue lo siguiente. En 46 ovocitos analizados en metafase 1, 42 de estos ovocitos tenían un número normal de X y solo 4 tenían la mitad de la dotación de las X, ¿sí? O sea que en la mayoría de estas pacientes con mosaicismo, lo que dicen los autores es que la línea normal es la que prevalece en el ovario y es la que permite que existan estos folículos y estos ovocitos, y que la mayoría de los ovocitos serían normales, ¿sí? Serían cromosómicamente normales. Pero en cambio encontraron que las células de la granulosa variaban bastante en cuanto a su dotación cromosómica. Fíjense, esta es la paciente B, quiero comentar esto rápidamente, la paciente B tenía un mosaicismo y tenía una gran cantidad de folículos en su tejido. En sus células de la granulosa encontraron una gran variación de si las células eran 46XX o 45X, ¿sí? Pero en la paciente D y en la paciente E, que tenía muy bajo número de folículos en el tejido, encontraron que las células de la granulosa eran todas 45X. Entonces, lo que ellos concluyen es que si la célula de la granulosa tiene una dotación cromosómica 45X, esto podría alterar la función folicular
y sería lo que lleva a la pérdida de los folículos. Si bien todo esto es muy experimental y muy interesante, por eso se los traje, nos dicen que hay que ser cautos en el momento del asesoramiento, ¿sí? Porque por un lado vamos a tener una gran pérdida folicular, pero por otro lado el trabajo nos está diciendo que la mayoría de los ovocitos son normales en estos tejidos que se han criopreservado. Así que me pareció interesante como para tenerlo ahí e ir pensándolo entre todos. Ya para ir terminando, quiero aclarar un poquito más sobre embarazo en síndrome de Turner, pero muy brevemente. Recordarles que el riesgo cardiovascular, es bastante elevado y hay toda una guía de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva publicada en el 2008 que nos habla de esto, que si les interesa me parece espectacular que la consulten. Pero bueno, recordemos que la incidencia de disección aórtica es de un 2 hasta casi un 5%, que la incidencia de preeclampsia es muy elevada, de un 21%, y que el riesgo de muerte de estas pacientes es de 100 a 200 veces más que en la población general, que no es nada menor. Hay mayor tasa de complicaciones obstétricas, hay una gran tasa de abortos comparada a la población general, y esto tiene que ver tanto con anomalías cromosómicas del feto, como con tener hipoplasia uterina. Hay una menor tasa de implantación en ovodonación, porque a ver, si no hacemos preservación de fertilidad y proponemos la ovodonación, tenemos que saber que también van a tener una menor tasa de implantación, y esto tiene que ver con la hipoplasia uterina y una menor receptividad endometrial. Bueno, ya hablé de las aneuploidías, retardo de crecimiento uterino, bajo peso, prematurez y alto índice de cesárea, entre otras tantas complicaciones obstétricas. Bueno, ahí no se ve, pero lo que dice es que el asesoramiento preconcepcional es la clave. Quizás ustedes sí lo vean, yo no lo vea. Pero esto es muy fundamental, digamos. Si una paciente desea embarazo y puede, porque psicosocialmente, está adaptada y está en pareja y desea buscar un embarazo, bueno, primero hay que hacer una exhaustiva evaluación clínica y cardiovascular para ver si esta paciente está en condiciones o no de embarazar. Ya para ir terminando, tengo 2 plaquitas más. Esta que no me pareció dejarla de lado porque es todas las consideraciones éticas que fuimos viendo a lo largo de la charla. Ya desde ofrecer una técnica de preservación de fertilidad en niñas o adolescentes nos planteamos si esto éticamente es correcto o no. En síndrome de Turner, ¿cuál ofrecer? ¿En qué momento ofrecerla? Por un lado estamos contribuyendo a la autonomía reproductiva de las pacientes, pero por otro lado no queremos caer en generar una falsa esperanza con todo esto. Tenemos que poner en la balanza si el riesgo de estas intervenciones, tanto sea la criopreservación del tejido que requiere una laparoscopía o la aspiración folicular por vía vaginal para criopreservar ovocitos, si estos riesgos son superiores al beneficio que esto va a traer, todos los riesgos que trae un futuro embarazo, y el hecho de tener que remover un ovario entero y cómo esto puede impactar en la futura pubertad y posible fertilidad futura. Para terminar, bueno, si vamos a decidir hacer esto, para maximizar el beneficio de estas pacientes deberíamos asesorarlas desde muy temprano, quizás desde el diagnóstico ir hablando con la familia y desde la infancia ir hablando con la paciente. Sí o sí, por todo lo que vimos antes, se requiere una gran coordinación interdisciplinaria y armar equipos con todos los médicos que trabajan con estas pacientes y también con algún especialista en preservación de fertilidad. Hay que ser muy claro y comunicar con mucha transparencia las expectativas de estos tratamientos y los riesgos de estas técnicas y de los embarazos, y no dejar de lado las alternativas que tenemos, como la ovodonación, la gestación por sustitución, que si bien no está regulada en la Argentina, se puede realizar, y la adopción, que me olvidé de ponerlo en este lugar. Así que bueno, hasta acá llegué. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, y bueno, estamos atentas a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, súper claro. Bueno, gracias a las dos, a María Eugenia y a vos, Andrea. Y bueno, vamos